Las hormonas y el estado de ánimo a lo largo del ciclo menstrual. Las hormonas son sustancias químicas que viajan a través de nuestro cuerpo hacia los órganos y tejidos con el fin de dar instrucciones a nuestro organismo. Estas desempeñan un papel muy importante durante la pubertad y el ciclo menstrual, ya que las hormonas también actúan como neuromoduladores y ayudan al nivel de respuesta del cerebro. Y es por esto que afectan el estado de ánimo a lo largo del ciclo menstrual. Las hormonas que se asocian al sistema reproductor femenino son el estrógeno y la progesterona. Estas, además de tener funciones que se relacionan con la salud sexual y el desarrollo, también actúan como neuromoduladores y antidepresivos cuando sus niveles son normales. Pero cuando sus niveles son anormales puede generar síntomas de depresión. Aunque los niveles hormonales suelen subir y bajar constantemente, estos tienden a llevar un patrón durante el ciclo menstrual. Durante la fase 1, que se da entre el día 1 hasta el 7 del ciclo menstrual, los niveles hormonales están en su punto más bajo. Es el día en el que aparece el flujo menstrual y es posible que también surjan síntomas de dolor abdominal en los primeros días de sangrado. Por lo tanto, es común que la mujer tenga poca energía y que no cuente con un buen estado de ánimo. La fase 2 aparece entre el día 8 hasta el día 14 y se caracteriza por tener los niveles más elevados de estrógeno y de progesterona, lo que proporciona mayor energía y un estado de ánimo más activo y feliz. La fase 3 ocurre desde el día 15 hasta el día 21 y se le conoce como periodo de ovulación. Ese es el momento en el que existen mayores posibilidades de embarazo debido al aumento de progesterona. Sin embargo, los niveles de estrógeno disminuyen, por lo tanto, el estado de ánimo es más tranquilo o más pasivo. Y por último, la fase 4, que aparece en el día 22 hasta el día 28. En esta fase se manifiestan los síntomas del síndrome premenstrual y los niveles de estrógeno y progesterona bajan rápidamente, lo que ocasiona que el estado de ánimo sea irregular y por lo tanto hayan muchas emociones distintas en poco tiempo. Síndrome premenstrual. Son un conjunto de síntomas que aparecen antes de la menstruación y desaparecen cuando ésta comienza. Y en algunas mujeres los síntomas las debilitan o afectan de maneras muy notorias. Entre los síntomas físicos puede presentarse dolor abdominal, estreñimiento, dolor de senos y manos y pies hinchadas. Mientras que en los síntomas emocionales pueden aparecer episodios de llanto y tristeza, ansiedad, trastornos del sueño, irritabilidad y falta de concentración. A continuación hablaremos de aquellas hormonas que están presentes durante el ciclo menstrual. Hormona luteinizante, abreviada como hormona LH, y hormona estimulante del folículo, abreviada como hormona FSH. Ambas son un tipo de gonadotropina que se sintetiza en la hipófisis del cerebro tanto en hombres como en mujeres. La hormona LH es secretada por las células adenohipofisarias y la hormona FSH es secretada por las células basófilas en las glándulas pituitaria anterior. La hormona LH puede promover la transformación del colesterol en hormona sexual en los gonadocitos y la hormona FSH puede promover la maduración del folículo. La función de la hormona FSH es regular el ciclo reproductivo. En las mujeres estimula el desarrollo de folículos ováricos para que maduren los óvulos que hay en su interior. Y la función de la hormona LH es la de regular el sistema reproductor y endocrino. En mujeres actúa sobre los ovarios para hacer que los folículos liberen sus óvulos y producir hormonas, en este caso el estrógeno, que preparan al útero para estar listo para que se implante un óvulo fertilizado. La hormona luteinizante en los primeros días del ciclo menstrual se encuentra a niveles muy bajos. A medida que los folículos ováricos se van desarrollando y aumentan los niveles de estrógeno producidos por los mismos, los receptores de la LH empiezan a expresarse en dichos folículos en desarrollo. La hormona LH empieza a aumentar de manera exponencial entre 36 y 24 horas antes de la ovulación, momento en el que alcanza su máximo y luego vuelve a disminuir. Cuando uno de los folículos ha crecido lo suficiente para madurar y los niveles de estrógeno están muy elevados, se produce el llamado pico de LH, momento en el que se produce una liberación continua de LH durante 24 a 48 horas. En esta parte del ciclo es donde se crea la mayor oportunidad de un embarazo, ya que favorece la anidación de los óvulos y el progreso del embarazo. Esa gran cantidad de LH liberada induce la expulsión del óvulo y que el folículo restante se transforma en el cuerpo lúteo.
El cuerpo lúteo va a producir la progesterona necesaria para madurar el endometrio y favorecer la implantación del embrión. La hormona folículo estimulante interviene en toda la regulación del ciclo menstrual y por eso es muy importante que sus niveles no se vean alterados para que la mujer no sufra irregularidades. Al inicio del ciclo, la FSH empieza a secretarse desde el cerebro y actúa sobre los ovarios. En respuesta a este aumento de FSH, los folículos primordiales que contienen óvulos inmaduros empiezan a crecer y a migrar hacia la superficie del ovario. Esta cohorte folicular en desarrollo inicia la síntesis y secreción de otra hormona, el estradiol, la cual tiene una función de regulación inversa, es decir, actúa sobre la hipófisis y bloquea la producción de FSH. La disminución de los niveles de FSH hace que solamente uno de los folículos en crecimiento sea capaz de sobrevivir, llamado folículo dominante o de Graf. El resto quedarán bloqueados y se perderán. A continuación, el nivel de FSH vuelve a subir durante la fase ovulatoria del ciclo, pero se mantendrán niveles basales durante la fase lútea hasta que vuelva a llegar la menstruación y con ella un nuevo ciclo menstrual. La progesterona es una hormona sexual femenina que tiene funciones importantes en el ciclo menstrual de la mujer y en el embarazo. Su producción se inicia una vez la mujer ha llegado a la pubertad con la primera menstruación y el comienzo de los ciclos menstruales. La progesterona es una hormona esteroide perteneciente al grupo de los progestagenos, es decir, las hormonas responsables de mantener el embarazo. Por esta razón, la progesterona también es conocida como la hormona del embarazo. Su producción tiene lugar en los ovarios de la mujer durante la segunda parte del ciclo menstrual. Sin embargo, hacia el final del ciclo menstrual, estos niveles empiezan a disminuir o se mantienen en función de si ha habido o no implantación del embrión en el útero. En concreto, es el folículo ovárico convertido en cuerpo lúteo después de la ovulación el encargado de segregar progesterona hasta el final del ciclo menstrual. En caso de no haber embarazo, cuando los niveles de progesterona empiezan a disminuir, tiene lugar la menstruación. Si hay embarazo, el cuerpo lúteo seguirá con la producción de progesterona hasta la semana 10 aproximadamente. Después será la placenta quien se encargará de la segregación de progesterona hasta el final de la gestación. Su función es la de mantener el tejido uterino en buenas condiciones durante todo el embarazo. Además, espesar el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides por el cuello uterino una vez establecida la gestación. Y prepara las glándulas mamarias para que puedan secretar la leche materna después de haber dado a luz. Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas, es decir, que vienen derivadas del colesterol y se forman en las glándulas suprarrenales y en los ovarios de la mujer. Entre sus últimas funciones destacan el desarrollo de los órganos sexuales femeninos, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y la regulación del ciclo menstrual. Por esta razón, los estrógenos son conocidos como las hormonas sexuales femeninas. Los estrógenos son también el principio activo de muchos anticonceptivos orales. Hay tres tipos de estrógenos que pueden encontrarse en el cuerpo humano de forma natural. El estriol aumenta durante el embarazo y tiene especial relevancia ya que su medición aporta información sobre el estado del feto y de la placenta. El estradiol, llamado E2, su síntesis tiene lugar a partir de la testosterona. Se trata del estrógeno que se encuentra en mayor cantidad en el cuerpo de la mujer durante toda su vida reproductiva. Es una hormona estrogénica liberada por el folículo ovárico en crecimiento, que entre otras funciones relacionadas con el desarrollo sexual, se encarga de activar la liberación del LH e inducir así la ovulación en cada ciclo menstrual. Además, junto a la progesterona, interviene en la preparación del endometrio para la implantación embrionaria. La estrona, derivada de la hormona progesterona, es el estrógeno que se encuentra en menor cantidad en el organismo. Es el único tipo de estrógeno que las mujeres continúan produciendo después de la menopausia. Estas actúan en el metabolismo óseo, impidiendo la pérdida de calcio y manteniendo la mineralización de los huesos. Cuando es necesario, la estrona puede convertirse en estradiol y viceversa. La hormona prolactina, abreviada PRL, es una hormona producida por la hipófisis y es especialmente importante durante el embarazo, ya que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias y la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo. ¿Cómo afectan los anticonceptivos a las hormonas durante el ciclo menstrual? En esta imagen se puede observar dos gráficas. En una muestra el comportamiento de las hormonas sin anticonceptivos y en la otra con anticonceptivos. Primero vamos a comenzar con una gráfica donde muestra
¿Cómo es el ciclo menstrual sin el uso de anticonceptivos? En esta gráfica se puede observar que entre los días 1 a 5 es el comienzo del ciclo menstrual y entre los días 11 a 14 comienzan los días más fértiles. Pero en este punto se puede observar que la hormona luteinizante aumenta rápidamente justo antes de la ovulación, es decir, entre los días 14 de un ciclo de 28 días. Por otro lado, en los días 1 y 12 comienza la fase folicular en la hormona folículo estimulante. Pero exactamente en este punto los folículos tienen un crecimiento acelerado. Y entre los días 16 a 28 comienza la fase lútea. Mientras que en el caso de la progesterona, este aumenta su nivel en los días 14 a 28, pues la progesterona hace que el revestimiento del útero se vuelva más grueso para que el óvulo fertilizado vuelva a adentrarse. Y en este caso, los niveles de estrógeno al comienzo del ciclo menstrual son bajos, pero estas van aumentando con el desarrollo del folículo. Luego, en esta gráfica se muestra la forma en cómo los anticonceptivos afectan el equilibrio hormonal del cuerpo al suprimir la ovulación. En este caso, la píldora inhibe la secreción de la hormona luteinizante y por lo tanto impide la ovulación. Mientras que en los estrógenos, estas píldoras inhiben la secreción de la hormona folículo estimulante y en consecuencia impiden la aparición del folículo. Como en este caso, la hormona folículo estimulante es detenida por los anticonceptivos.